Que la paz del Señor reine en todos sus hogares, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la tercera semana del tiempo de Pascua vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es encontrarnos con esta lectura, y sobre todo en un jueves eucarístico. Sobre todo porque la enseñanza de todo este capítulo 6 es, como lo he dicho en más de alguna ocasión, es la catequesis eucarística por excelencia. Es la catequesis sobre la Eucaristía más perfecta que existe. Y, como no puede ser menor, esta catequesis inmensa y hermosa sobre la Eucaristía salió de los labios de aquel que es la Eucaristía, Cristo Jesús. Pues bueno, nos encontramos ahora ante este pasaje del capítulo 6 que tiene dos párrafos interesantes, pero que están unidos entre sí. El primero es aquel en donde Jesús nos habla de que aquel que ha escuchado a Dios Padre obviamente se dirige a Jesús, porque Dios Padre ha querido que para las enseñanzas que nosotros necesitamos como creyentes en Dios, necesitamos acudir a Jesús, porque Dios Padre ha dicho todas las enseñanzas acerca de la Santísima Trinidad en Jesús. En Jesús encontramos la plenitud de la palabra de Dios Padre. Y por eso Dios Padre quiere que creamos y nos dirijamos a Jesús para escucharle, para aprender de Él, y sobre todo para que aquellos que queremos y deseamos encaminarnos a Dios Padre, lo hagamos a través de Cristo, el único que ha visto al Padre, el único que ha tenido ese contacto privilegiado e íntimo con el Padre. Ahora, esa es la enseñanza. Para llegar a Dios Padre tenemos que conducirnos a través de Dios Hijo, de Jesucristo. Pero aquí viene lo más interesante: cómo nosotros llegamos a creer en Jesús, cómo nosotros llegamos a tener esa comunión perfecta con Cristo que nos asegure la comunión perfecta con Dios Padre. Y aquí está la respuesta que da Jesús: en que crean en Él y sobre todo crean en su presencia de Él como pan de la vida. Eso es lo que el Señor nos enseña, y es el mayor tesoro que nosotros como católicos debemos de tener, y lo que por lo menos a nosotros nos debe de quitar cualquier duda acerca de la presencia real de Jesús en Eucaristía, porque al dicho: yo soy el pan de la vida, ¿qué necesidad tenía Jesús de decir yo soy el pan de la vida? Sí, Él nos hubiera dado como alimento. El pan es un alimento que se da para comerlo, para alimentarse de él. Y Jesús dio esta catequesis del pan de la vida para que comprendiéramos el sentido de la Eucaristía y de su presencia en la Eucaristía. Y es aquí en donde esta palabra no tiene sentido, y sobre todo es una palabra estéril para los hermanos separados porque no creen en la Eucaristía. Y por tanto, en tanto el relato de la última cena como este pasaje del Evangelio según San Juan es un pasaje que no les sirve a los hermanos separados, porque como no creen en la enseñanza de Jesús en la Eucaristía, estos pasajes son oscuros, no les favorecen nada. La gracia inmensa y sabrosa de este pasaje para nuestros hermanos separados es una gracia que es imposible para ellos, es inaccesible y es inalcanzable para ellos, porque ellos mismos han decidido rechazarla.
Y es más, algunos inclusive han maldecido esta enseñanza. Pero nosotros los católicos encontramos aquí la enseñanza fundamental. Cuando el Señor nos dice: yo soy el pan de la vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. El que crea que yo soy el pan de la vida es aquel que logra conseguir la vida eterna. Por eso, hermanos, es que la Eucaristía para nosotros es el punto fundamental. Y como lo dijo también el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia de la Eucaristía, es de donde emana la fuerza de la Iglesia. Sin la Eucaristía, sin la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la Iglesia, humanamente hablando, no pudiera hacer nada. La Iglesia, en el aspecto humano, en el aspecto eclesial, no pudiera hacer nada, porque la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. ¿Y por qué la Eucaristía es el corazón de la Iglesia? Porque en la Eucaristía está Cristo. Y obviamente nosotros somos la Iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, es que debemos de prestarle atención a la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, nuestras Eucaristías deben de ser la celebración por excelencia de nuestras iglesias. Y por eso es penoso, por eso es vergonzoso, es triste y doloroso que muchas veces la Eucaristía en muchas comunidades, en muchas parroquias, en muchas iglesias, la Eucaristía es una cosa de tantas, es una cosa de tantas. Y es por eso que la iglesia, hermanos, en muchos aspectos está mal, está terrible y pasa por grandes crisis. Porque nos hemos alejado de la Eucaristía. Y es más, el dolor más grande es que cuando hemos agarrado la Eucaristía, la hemos agarrado para nuestros propios fines y no para el fin que ha dado Cristo, que sea instrumento de salvación, que su presencia sea el camino hacia la vida eterna.